Hotel. Buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar de Argentina y su crisis. Entre el 2003 y el 2015, el gobierno argentino fue tomado por el kirchnerismo, o sea, gobernaba el kirchnerismo, que es una variante básicamente del peronismo. Fue un gobierno de izquierda cuyo énfasis estaba en la economía dirigida desde el Estado. Enfatizó en medidas sociales, regularizó el precio del dólar, le dio muchísima importancia al mercado interno, intentó controlar las divisas y fue parte importante, central del bloque de izquierda en la región. Néstor gobierna hasta el 2006. Entre el 2003 y el 2007, Cristina entre el 2007 y el 2015, y vale la pena hacer este apunte. Néstor Kirchner el año 2006 paga el total de la deuda que Argentina había contribuido con el Fondo Monetario Internacional. Naturalmente, los sectores más conservadores empiezan a atacar al kirchnerismo, lo señalan de populista, indican que la política que han ejercido los Kirchner era una política de polarización donde lo que buscaban era enfrentar a los ricos con los pobres. Y poco a poco este movimiento conservador va avanzando, va ganando terreno y posicionan a un empresario de nombre Mauricio Macri, a quien antes del 2015 ninguna encuesta lo posicionaba, le daba ningún crédito, ninguna posibilidad más allá del poder local. Así empieza en la Argentina desde el 2005 un nuevo periodo, un nuevo tiempo que hoy está en un momento de absoluta crisis. Mauricio Macri hace un plan de ajuste que por los resultados de la semana vemos que evidentemente no ha funcionado. Se acabaron los subsidios en los servicios básicos, empiezan los tarifazos, la gente, la que empieza a pagar, a duplicar, triplicar, sextuplicar su factura. Los bonos de apoyo a los discapacitados se suspenden, se recortan los sueldos a los jubilados, el precio de la gasolina está por 3, el dólar que estaba en 9 pesos, que era una de las medidas que se saludaba de Macri, que pudo estabilizar el precio del dólar, hoy está por 24. Los analistas dicen que es probable que dentro de poco el dólar esté en 30. Entonces, lo que podemos decir es que Argentina está en una fuerte crisis. Mauricio Macri tuvo una alianza primera con los empresarios, y lo que hizo Mauricio Macri es abrir para recuperar los dólares que estaban por fuera, las divisas que estaban por fuera, abrir el Banco Argentino para que los empresarios y quien vea conveniente traiga su dinero, sin preguntarles la procedencia de ese dinero. Es decir, Argentina en un periodo se convirtió en un grandísimo paraíso fiscal. Sin embargo, esa alianza con los empresarios, ¿no?, era una alianza ficticia, porque el momento que la bolsa en los Estados Unidos empieza a mejorar sus intereses, pues lógicamente estos empresarios se llevan el dinero que estaba en Argentina a los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que resulta? Que hoy día Mauricio Macri ha tenido que sacar 5.000 millones de dólares de una reserva que también está en crisis para evitar una corrida bancaria. El FMI, Mauricio Macri, en una situación desesperada, realmente desesperada, definitivamente no le quedaba de otra, lo que hace es llamar al Fondo Monetario Internacional. Se están negociando las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Si usted recuerda, el Fondo Monetario Internacional es quien ha avalado medidas que han sido terriblemente dañinas con Argentina, con la población argentina que al inicio de los 2000, los que recordamos, etcétera, recordamos que
en Argentina había una tremenda crisis que que los argentinos no podían sacar el dinero del banco porque no porque el banco no lo quería dar, el banco no lo tenía. Sencillamente no había dinero en existencia. Entonces, si usted había ahorrado 10.000 pesitos, esos 10.000 pesitos habían desaparecido. Hoy esperemos que no sea la situación parecida, aunque parece ser que es así, ¿no es cierto? El FMI vuelve y la pregunta que nos hacemos es ¿en qué condiciones vuelve? ¿Cómo vuelve el FMI? Los argentinos hoy, según los últimos sondeos hechos por el periódico El País, están sumamente asustados. Y hoy queremos conocer qué es lo que está pasando, de qué tamaño es esa crisis y cómo nos afecta a Bolivia, que somos el país vecino. Para hablar de este tema interesantísimo hemos invitado al analista financiero, en realidad, Jaime Bravo. Bienvenido a esta casa, nuestro hotel. Gracias, Susana. Un saludo a los panelistas. Un placer estar aquí con ustedes y saludos a toda la audiencia. Fabián Restivo, periodista argentino, para hablarnos desde dentro, desde fuera y desde, lógicamente, la experiencia de lo que ha vivido Argentina, que le encanta vivir al borde, le encanta estar en estas situaciones. Yo no sé si le encanta, creo que hay una gran falta de inteligencia. En todo caso, te agradezco la invitación y bueno, vamos a intentar, en esta nueva calidad de argentinólogo, de intentar dilucidar por qué llega el país a la situación a la que llega. Con nosotros Armando Ortuño también. Armando, como siempre es un gusto tenerte con nosotros. Armando es analista de lo que sucede en la región, experto en todos los países de la región. Un gusto tenerte. Muchas gracias, Susi. Un saludo a toda la teleaudiencia y un placer siempre estar aquí con los amigos también, ¿no? Quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel. Volvemos para analizar qué es lo que sucede en Argentina. Volvemos, estamos hablando de la crisis en Argentina. Armando, empiezo contigo. Quiero para hacer una contextualización. Macri, cuando gana las elecciones, viene arropado de un prestigio de eficiencia, porque era un empresario, etcétera. Entonces, eso es parte de lo que nos cuentan de Macri. Y la pregunta, ¿cómo no pudo este empresario, cuya virtud era la eficiencia, sacar a Argentina, sacar adelante la economía argentina? Sí, como tú dices, a ver, la llegada de Macri en el 2015 al poder, digamos, él llega con una imagen, yo diría, de eficiencia. Él había sido mucho tiempo el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que hay que decirlo también, es una localidad, la más rica de Argentina y por lo tanto tiene muchos más recursos. Pero digamos, había hecho una gestión que en general era reconocida como una gestión bastante eficiente. Aparte de eso, efectivamente Macri llega con este mensaje y esta idea del cambio, ¿no es cierto? Y en el sentido de plantear justamente yo creo que había mucha irritación en la etapa final del kirchnerismo, porque evidentemente había ciertos desequilibrios y sobre todo este tema del cepo del dólar, es decir, el hecho de que tenías racionado el dólar y entonces la gente no podía cambiar ni comprar dólares libremente, ¿no es cierto? Había una serie de procedimientos y eso fue por muchos años y eso por supuesto que generó una irritación en ciertos segmentos de la población, malestar, etc. Entonces la imagen de Macri es un tipo que viene, es un empresario y rodeado además de gente que viene del sector privado y entonces creo que, como tú dices, era una imagen de eficiencia, una imagen y además un detalle interesante, todo el gabinete de Macri es un gabinete conformado en buena medida por gente que viene, por ejemplo, del sector financiero. La mayor parte eran exgerentes de CEOs o de empresas grandes o de empresas financieras grandes, ¿no es cierto? Entonces uno podía pensar, así muy a primera vista, de que era un grupo que tenía más o menos cierta solvencia en términos, por lo menos de la política económica. Ahora, a tu pregunta, entrando al análisis, yo te lo diría así, paradójicamente, Macri cae en esta crisis por errores en la política económica más
que por errores en la política, ¿no? Cuando tú ves, digamos, el desempeño de Macri en términos políticos en sus 2 años, incluso estábamos en un programa, tú te acuerdas, finales del año pasado, después de que había ganado las legislativas, era muy impresionante cómo él había logrado mantener las expectativas, había logrado consolidar cierto núcleo de apoyo bastante significativo, había logrado dividir al peronismo y lograr que una parte del peronismo lo apoye. Es decir, políticamente es interesante, se desempeñan bastante bien. Ahora, eso tiene límites también, ¿no? Pero, ¿dónde fallas? Tú me preguntas, y eso es fascinante. Fallan básicamente en la gestión de la política económica. Y alguien dice, y lo decía, es un economista y no es para hacer propaganda, decía, el problema es que no necesariamente ser un buen CEO, es decir, ser un buen gerente, implica ser un buen macroeconomista. O sea, hay cosas diferentes, ¿no? Manejar una empresa es diferente que manejar la macroeconomía y construir una política coherente, monetaria, fiscal. Que cruce además con lo social, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, evidentemente ahí, y yo creo que ahorita es interesante porque tanto desde la izquierda como desde la derecha en este momento, digo, economistas liberales como economistas kirchneristas, ambos, si en una cosa coinciden en este momento en el balance, es en la impericia del equipo económico de Macri y en la poca coherencia de la política macroeconómica de Macri. Desde los dos lados, desde los liberales y la izquierda, ¿no? Jaime, ahí, antes, desde la economía y antes de hablar de la entrada triunfal del FMI a Argentina, la tierra de Perón, y tratando de ser un poco didáctico, ¿no? Porque estamos con televidentes que por ahí sobre temas macroeconómicos no están muy interesados, ¿no? ¿Qué tan complicado es el momento que ahora mismo vive Argentina? Y si esto se puede explicar desde, o sea, si no lo puedes explicar desde la economía familiar, ¿qué representa este momento para la economía familiar? Lo que está viviendo Argentina es algo muy complicado en realidad. ¿Por qué? Porque no ha podido desplazarse adecuadamente el modelo que quería proponer el señor Macri, sino todo lo contrario. Estaban yendo en una dirección con sus deficiencias, falencias probablemente, pero ha dado un giro de 180 grados que lo que ha hecho ha sido cambiar todo, absolutamente todo en la economía, pero centrándose en un paradigma que era totalmente diferente. No olvidamos que durante los años del kirchnerismo, desde el 2003 hasta la salida de la señora Kirchner, se habían hecho muchas conquistas sociales, se habían logrado, se había rebajado el índice de pobreza, la clase media argentina ha tenido el periodo de mayor expansión en lo que ha sido la historia de Argentina. Los niveles de endeudamiento bajaron a niveles que eran bastante racionales en porcentajes a lo que es el Producto Interno Bruto, un crecimiento que sí había tenido sus falencias. En Argentina tenemos una situación errática, pero que en la curva de largo plazo, cuando yo miro a largo plazo, comienzo a ver cómo crezco y veo una evolución ascendente, o sea, ha sido creciente la economía argentina, basada en un modelo con orientación social, con contenido político, con todo lo que venía el paradigma de esta continuidad que decías tú del peronismo. Sin embargo, llega, como decía nuestro colega, el señor Macri, dando un giro de 180 grados e impulsando al sector privado, impulsando el libre mercado, impulsando una serie de factores y elementos que tal vez no eran oportunos para el momento que está viviendo Argentina. ¿Por qué? O sea, porque Macri llega y hace un ajuste, ¿no? La propuesta es hacer el ajuste, implementa los tarifazos, chao las subvenciones, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, suben los costos en un 300%, lo hemos explicado al inicio. ¿En qué fallan estos factores, estas medidas de ajuste? Fallan con inicios desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que está acostumbrada a seguir cierto ritmo, a veces las noticias nos bombardean, pasa en todo el mundo, en Argentina ocurrió para ese cambio, ese giro que se dio de gobierno, de que no, la situación es mala, que el déficit es muy grande, que no estamos teniendo empleos. Entonces yo comienzo a creer todo eso y muchas veces todos caemos en eso, creemos que la solución es ir en un norte contrario. Yo voy hacia allá y me voy 180 grados al contrario, y por lo general no es así, porque implica reformas que yo, desde la dimensión de un ciudadano común, una persona de a pie, no conozco y desconozco totalmente y no sé cómo me va a afectar en el cotidiano diario. Y eso es lo que ha ocurrido. El bolsillo de la población argentina se ha visto fuertemente afectada por todas las medidas que ha ido subiendo el señor Macri, en un afán de mostrar que todo lo anterior era malo.
Porque eso es lo que ha tratado de hacer el señor Macri. ¿Y eso en qué ha decantado? En elevar la deuda externa que tenía Argentina. Está a niveles irracionales. Hablábamos antes de comenzar el segmento, más de 140.000 millones de dólares que tiene de deuda externa. Si bien ha tenido algunas cifras buenas, ¿no? El Producto Interno ha seguido creciendo, ha tenido un crecimiento interesante y solo el año pasado habría recuperado relativamente. El anteaño pasado igual ha tenido una caída y ha sido errático, como habíamos visto los últimos años. Tenemos el tema de la devaluación de la moneda. ¿Por qué se devalúa la moneda? Por dos factores fundamentales. Uno, que no hay confianza en el modelo que existe, y segundo, que hay escasez del bien, en este caso los dólares, que estaba buscando la población. ¿Por qué? Porque han bajado las exportaciones argentinas. Es cierto, ha habido crisis, pero no es la única crisis la que ha vivido Argentina el último año. Han habido crisis el 2010, el 2008, la más grave probablemente el 2001, aplicando un modelo y una receta que era igual. Cuando uno escucha al señor Macri en el discurso de que esto es lo que nos va a salvar, este acercamiento al Fondo Monetario Internacional es que nos va a ayudar a mejorar nuestra situación económica, es como escuchar al señor de la Rúa el año 2001, porque era el mismo discurso. El Fondo Monetario Internacional nos va a ayudar a salir, el Fondo Monetario Internacional y este tipo de créditos nos van a ayudar a que haya dólares en la economía, a que haya dinero para reinvertir, pero las medidas que toma desde el punto de vista financiero son, en realidad no se están complementando, sino van una contra la otra. Y desde mi punto de vista podría ser que la situación no mejore en general para Argentina, sobre todo desde el punto de vista social. Entonces, el 2001, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido el corralito, ha sido un desastre en realidad la situación y podríamos acercarnos a un escenario similar. Fabián, hay un detalle que me gustaría abordar para la gente que nos está escuchando, sin salirnos del eje central del programa, por supuesto, pero brevemente me gustaría que nos describas quién es Macri, qué es lo que representa. No es nada demasiado difícil. Macri es un empresario, hijo de un otro empresario, que es Franco Macri. Franco Macri crea empresas y Mauricio Macri oficia de director. Cuando el golpe de Estado del año 74, Macri tenía 7 empresas. Cuando termina la dictadura militar tenía 46. El Estado, en ese momento, el gobierno, la dictadura le condona una deuda de 180 millones de dólares a Macri, con lo cual avanza sobre el mundo empresario, siempre estafando al Estado. De esto hay datos. Cualquiera que pone las deudas de Macri va a tener los datos de lo que estoy diciendo. Siendo que Franco Macri es italiano, fueron representantes de Fiat en Argentina, lo que les vale una causa por contrabando, porque contrabandeaban autopartes de Fiat y 1.900 autos. Y esto es lo que mucha gente da por eficiente, digamos. Siempre las empresas fueron exitosas. Hace poco menos de 4 meses, 5 meses, se descubre que Macri firma un decreto para perdonarle a su padre, que es el dueño de Correos, una deuda de 70 millones. Es decir, la fortuna de Macri ha sido siempre en familia y en amigos. En general los amigos son amigos del colegio donde estudiaron, que son los CEOs, que hoy son ministros. ¿Cómo funciona esto en general? ¿Cómo funcionan las burguesías del mundo? Claro. Se desarrollan así. El ministro de Hidrocarburos es un hombre que era CEO de la Shell. Durante la campaña, el ministro de Hidrocarburos negocia con Estados Unidos una compra de gas en barcos chinos vía Chile, pagándoles el 300% de lo que nos paga a nosotros. O sea, el CEO de la Shell está a cargo del Ministerio de Hidrocarburos. Duhovne, que es el ministro de Economía, tiene 60 millones de dólares fuera del país, y cuando le dicen, oiga, usted está llamando a crear confianza, que vengan las inversiones, ¿por qué nos trae la plata? Porque a mí este gobierno no me da ninguna garantía, yo no le tengo confianza. Es el ministro de Economía. Lo que hablaba él sobre el tema social, los viejos, los jubilados,
tenían 74 medicamentos, que se dice medicamentos gratis, lo cual es mentira, porque alguien aporta toda su vida a la caja de jubilación, esos medicamentos no son gratis, los pagó antes. Tenía 74 medicamentos, lo bajaron a 6, porque el ministro de Salud opina que la crisis es que porque los viejos toman demasiado medicamento. Entonces, sumado a todo esto, las centrales y las distribuidoras hidroeléctricas, que son de Calcaterra, que es primo de Macri, que es parte de la familia, nosotros tenemos en Argentina, este año, la electricidad ha aumentado 2.800%, el gas ha aumentado 1.600%, se abrieron las importaciones. Yo comentaba recién fuera de cámara, Alpargatas, que podemos decir que es una empresa bandera del país, que tiene más de 100 años, acaba de despedir a su empleado número 1.800. ¿Por qué? Porque dice, a ver, la luz me sube 2.800%, el gas que es necesario para fabricar 1.400% a ellos. Abrieron las importaciones, mi alpargata cuesta 60 pesos y las chinas cuestan 13, no puedo competir, tengo que cerrar. Esto es lo que está pasando todo el tiempo en Argentina. Este es Macri. Yo, contra lo que opinan nuestros colegas economistas, no creo que haya impericia. No es la primera vez que pasa esto en Argentina. Argentina es la cuarta vez que recurre al Fondo Monetario Internacional. Ahora volvemos con eso, Fabián. Porque, a ver, Armando, la llegada de Macri ha sido como el experimento más claro de los conservadores para salir de esto que han llamado la época del populismo, ¿no es cierto? Un punto fuertísimo porque hace una campaña no solamente que había en Argentina, sino una campaña alrededor, hemos visto acá que también se hacía campaña pro Macri, ¿no? Ha sido defenestrar al gobierno de izquierda de los Kirchner, pro la lucha contra la corrupción y la idea de acabar con la confrontación. Entonces son dos elementos que se ponen sobre la mesa, son corruptos y además nos confrontan a los ricos y a los pobres, ¿no es cierto? En base a ese discurso, evidentemente logran ganar la elección, creo que está dado ahí esos dos líneas base con las que uno puede ganar una elección. Y hoy día, cuando llegan al gobierno, ¿no? Pro desmontar ese modelo kirchnerista que explicaba Jaime, los que están pagando son los pobres. Es decir, el facturazo no le está llegando, no sé, a las... O sea, el facturazo le está llegando a la señora que tiene una pensión, una jubilación y que le ha subido en 2.800% el gas. Nada, en las redes ahora mismo te llegan una serie de videos, una serie de cosas, ¿no? Una mujer en Argentina hoy día, 90 años, está viviendo sin luz porque la jubilación no le alcanza para pagar la factura de este mes de luz. Perdón, Susi, una sola cosa. Pagaba 560 bolivianos, tiene 91 años. Le llegó una factura de 25.000 y le quitaron el medidor. Tiene 91 años y vive sola. A ver, eso para que la gente que nos está viendo nos entienda. Esta señora pagaba alrededor de, digamos, 150 bolivianos, ¿no? Y le ha llegado una factura de 7.000 bolivianos. Entonces, evidentemente, no se puede pagar. Entonces, a ver, los sectores populares, porque al final, lo hemos analizado contigo, Armando, muy bien lo has contado en ese programa del año pasado, los sectores populares han votado por Macri. Eso tampoco se puede decir, ¿no? Entonces, o sea, algo ha pasado también, ¿no? Que estos sectores populares han depositado su confianza en el señor Mauricio Macri. ¿Qué opinas de eso? ¿Se los ha engañado? ¿Qué ha pasado en esta relación de confianza también? A ver, dos cosas primero, ¿no? Creo que primero quiero cerrar un poco la comprensión de la crisis, porque creo que hay que tratar de ser precisos en cuál es la crisis que está viviendo ahora la Argentina. Está, por supuesto, todo el tema del tarifazo y del aumento de los servicios básicos, que encuentra cada vez más resistencias desde el año pasado. Creo que no solamente es el tarifazo, el tema de la reforma de la ley previsional que afecta a los jubilados fue ya una primera señal muy fuerte de que socialmente cada vez era más difícil avanzar en la agenda de Macri, que pasó, aunque logró hacerla pasar, tuvo enormes resistencias y implicó un costo político muy alto para Macri. Y este año los tarifazos también, cada vez que han intentado,
hay malestar, hay acción política, se empieza a recomponer la oposición, lo que no había pasado los 2 primeros años. Bueno, pero ¿dónde explota la crisis? Porque eso también hay que ser precisos. Es decir, uno podría decir que hay una historia que puede ser, no, la gente se ha cansado y entonces ahí se genera la crisis. Entonces una crisis que viene más desde el malestar de la gente. Lo interesante de esta crisis, lo que pasa la anterior semana, es que esta crisis explota básicamente porque los que le financiaban, los financistas externos de este modelo, la gente de Wall Street, los grandes bancos, deciden sacar sus recursos de la Argentina. Que ese es el dato interesante. Es decir, esto es una crisis que surge este momento, no tanto porque de repente ha pasado aquí un malestar social, ¿no es cierto?, que genera una crisis más bien de tipo político, sino más bien es el fracaso de un esquema en el que en cierto momento los propios financistas y la propia gente, pero ninguno de esos de Wall Street ni de los bancos no era necesariamente kirchnerista, ¿no es cierto? Más bien todos ellos apoyaron la llegada a Macri, lo sostuvieron estos últimos dos años e ideológicamente están con él. Pero ellos le quitaron el crédito y entonces se queda sin dólares, ¿no? Y se produce la corrida y todo esto. Yo quiero decirte eso porque sí es importante ver eso, porque eso muestra justamente, te digo, cierto, está la dimensión política que hemos comentado ahorita, pero hay esta otra dimensión, y por eso insisto, de una política macroeconómica bastante incoherente, insisto, eso no es poco. Es una política, porque incluso si tú eres de izquierda o de derecha, elijas el camino que elijas, tú tienes que tener un conjunto de políticas más o menos coherentes incluso para esos caminos, ¿no es cierto? Mi conclusión es que en el caso de Macri, ese conjunto de políticas eran muy débiles o en algún caso totalmente erradas. Inclusive dentro de una lógica de desmontaje del modelo estatista de los Kirchner. Incluso si tendrías que haber hecho, digamos, porque ideológicamente tú estás con eso, la manera como lo han hecho, la manera como se han expuesto agarrando deuda, y no hemos comentado eso, otro de los grandes problemas de la anterior semana no es solamente el endeudamiento, sino un endeudamiento de muy corto plazo, donde los capitales entran y salen en cuestión de horas, ¿no es cierto? Y eso fragiliza enormemente toda la gestión macroeconómica. Eso lo ha hecho el gobierno, y le ha funcionado dos años, ¿no? Ahora, tu pregunta, ¿por qué gana y por qué incluso yo te diría se sostiene? Porque se sostiene hasta importantes, 40% no se sostiene poca hasta cosa. La elección del año pasado, incluso saca un muy buen resultado. Gana la elección. Gana la elección, etcétera. Gana la presidencial y gana la elección legislativa, ¿no es cierto? Sin duda. Bueno, yo creo, y esa es la otra gran debilidad, y probablemente donde sí hay problemas ahora. Yo creo que en lo que ha sido muy exitoso Macri y su equipo es en generar expectativas. Es decir, es un grupo que ha sido capaz de construir expectativas. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Cuando tú hacías las encuestas a mediados del año pasado, ya había el sentimiento de que aumentaban las tarifas, la inflación seguía alta, el endeudamiento. Es decir, la gente tampoco es tonta, ve todo eso. Pero claro, no estaba tan grave, los dólares seguían ahí, pero la gente también veía ya problemas sobre lo de los precios, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? Cuando preguntaban a la gente, ¿por qué seguía teniendo un apoyo político sólido, Macri? No solamente era el rechazo al kirchnerismo, que también eso hay que tenerlo ahí, por los errores del kirchnerismo, sino que mucha gente decía hay que darle tiempo. Sí, supo construir una expectativa. Decía, no, estamos en un momento difícil, pero digamos, estamos pasando, después vienen los tiempos mejores. ¿No? Espérense tantito, vamos a estar complicados, pero lo que viene después va a ser bueno. Entonces, esa idea de expectativas creo que lo sostuvieron. Y eso me parece que en términos políticos es lo más grave hoy en día, porque esa cosa sí ya implosionó. Es decir, en este momento, macristas, kirchneristas, el que sea, lo que le quedó claro es que esta historia de que espérense tantito, lo que viene después es lo bueno, más bien lo que ahora todo el mundo ve que por delante se viene más sacrificio, ¿no es cierto? Jaime, ¿había la necesidad de aplicar los tarifazos? O sea, es decir, si en esta cuestión, bien el apunte que hace Armando para cerrar, ¿cuál ha sido el escenario que ha vivido la economía argentina? ¿Era necesario de verdad incrementar al 2000%? ¿Era necesario quitar de una manera tan dura, tan brusca quizás para la población, las subvenciones? ¿No pudo Macri en esta misma lógica liberal absoluta, de economía liberal, más bien
tener un juego con el propio empresariado, un pacto con el propio empresariado, con el propio agro, para sostener las divisas. Es decir, porque parece que los primeros que pagaron, o sea, vía tarifazo, listo, ¿no? Se elimina esta subvención, se elimina el salario, se le quita el remedio al señor, es decir, tú que eres un analista financiero, ¿no? ¿Era necesaria? Definitivamente no, y creo que el resultado lo estamos viendo ahora. Tal vez bajo el lineamiento que él tenía de política, la visión que él tenía bastante liberal de cómo hacer política, podría haber funcionado, pero necesitas un esquema coherente. Lo que decía Armando es correcto. O sea, ellos se han basado en un esquema bastante débil de capitales que él ha prometido que iban a entrar con el nombre Macri. O sea, la marca que se ha vendido era Macri, entra Macri y llegan los capitales, porque se estaban necesitando dineros. Y había una brecha que se estaba cortando y se estaba invirtiendo en lo que era la balanza comercial. Los dólares ya no estaban llegando y la única otra forma de llegar, si no es porque exporto más de lo que importo, es por la cuenta capital, que lleguen inversionistas, inversión extranjera directa, pero para eso se necesita tomar una previsión de largo plazo, no una previsión de corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tomar en cuenta todo el entorno internacional y darme cuenta cuál es el nivel de riesgo país que yo tengo. Porque ¿qué es lo que ha hecho el señor Macri? Ha comenzado a subir las tasas de interés. Son tasas de interés que son demasiado altas por dos propósitos. El primero, atraer dinero, y el segundo, controlar la inflación. ¿Qué hago yo para tratar de controlar la inflación? Trato de absorber los recursos, subo las tasas de interés del Banco Central. Pero en cuanto Estados Unidos subió las tasas del Banco de interés de la Fed, eso obviamente ha afectado a todo el mundo, y los capitales que estaban en Argentina han visto esa subida y no van a mantener su dinero en un país que tiene calificación de riesgo B, sino que van a ir a un país que tiene una calificación de riesgo que es mucho más alta. Entonces ha habido una salida de capitales desde ese punto de vista. Segundo, el tema del pacto, no solo con el agro, que es muy fuerte la economía. No olvidemos que la soya, el maíz, el trigo son la base de la economía argentina. También tiene niveles de exportaciones de petróleo, tiene una industria manufacturera que es fuerte, que se ha venido a menos en el último tiempo, pero ha incumplido los tres mandamientos que a Argentina le afectan mucho. Primero, que no debe haber inflación, no debe haber desempleo y no debe haber devaluaciones. No ha podido cumplir con ninguno de los tres. Los tres en realidad los ha absorbido, y en este último tiempo la inflación y la devaluación, merced a que las políticas que él ha tratado de aplicar de traer capitales son de corto plazo. El martes viene un vencimiento de deuda que es muy importante y que puede generar un descalabro total en la economía argentina, porque los recursos son cada vez más escasos. Y eso, ¿qué hace desde el punto de vista financiero? Y ahí voy a coadyuvar el comentario que han hecho. Las habilidades de un empresario no necesariamente se extrapolan a lo que es la administración de una economía. Yo como empresario busco eficiencia, rentabilidad y pare de contar. Yo para administrar una economía tengo que ver bienestar social, el clima político, el triángulo con la economía y cerrar la brecha completamente. Tienes que acudir a este tipo de medidas, endeudarte más, pero con créditos que son de tipo stand-by. ¿Qué quiere decir? En el caso del Fondo Monetario Internacional, que creo que Fabián iba a hacer un momento hacia ese punto, es básicamente que me van a poner las condiciones que quieran. Es ceder un poco la soberanía. ¿Cuáles son las condiciones que usualmente pone el fondo? Tú que estás... Las iniciales son dos básicamente, pero que están basadas en una cesión de la soberanía de la política monetaria del país, que es control del déficit y disminución del gasto público. Esas son las principales que pone, y pueden venir acompañadas de muchas otras políticas. Es decir, que lo que está haciendo es una política contraccionista con un país que lo que necesita en este momento más bien es apoyarse en sectores de la microempresa, las pymes. Las importaciones han subido muchísimo, no puede competir, como decía Alpargato, una empresa símbolo no puede competir. ¿Y esto cómo afecta? El que es empresario lo sabe bien, afecta a todas las empresas, no importa el tamaño que tengan, salvo las que están asociadas probablemente a su círculo de influencia, las afecta en reducción de empleos, reducción de producción, y por ende comienza a entrar en un tema cíclico, ¿no? Ya no importa qué tanto suba la tasa de interés, lo único que hace es afectar la deuda de los empresarios. Los pequeños empresarios ven su deuda afectada, porque obviamente no solo está el contexto internacional, la medida del 40%, 30%, todas las medidas de tasa de interés que aplica el señor Macri, iban a traer recursos del extranjero, pero también quitan recursos a los locales, porque los bancos ya ven con más expectativa poner su dinero ahí que prestar a la gente. Claro. Entonces hay un tema. Una complementación al balance que hace acá el colega, es que efectivamente al final del periodo kirchnerista tú tenías un problema, y por eso incluso había cepo cambiario, ya tenías un problema de falta de divisas en la economía. Uno. Dos, tenías un problema de
un déficit fiscal bastante importante. Aquí viene el punto, ¿no es cierto? Tú preguntabas, ¿por qué se mantiene el déficit y no lo puede resolver si además se está metiendo estas tarifas tan altas, ¿no? Uno podría decir, con eso reduces el déficit. El gran detalle es que una de las primeras medidas de Macri ha sido reducir los impuestos de los sectores agroexportadores. Entonces, claro, es interesante. Por eso digo, hay un tema de inconsistencia de esta política, ¿no? Por una parte, reduces los ingresos del Estado, digamos, y devolviendo esos recursos a estas grandes empresas agroindustriales, con el supuesto de que como yo les rebajo los impuestos, entonces ellos van a invertir más en la economía, van a generar más empleo. ¿Qué es lo que ha pasado en 2 años? ¿No es cierto? Que se ha visto que buena parte de eso esta gente no aprende nada de los 90, es algo impresionante. Bueno, pero es eso, ¿no? Bueno, lo que ha pasado es que Argentina tiene una fuga de capitales muy de divisas que no se ve desde el año 1946. Claro. Porque era lo que decíamos recién, es decir, al capital no se lo seduce, se lo regula. Macri tuvo una reunión a los 6 meses de gobierno con los empresarios y salió diciendo: los empresarios me prometieron que los precios no van a subir. Al día siguiente hubo una inflación de un 22%. Anteayer, Macri se volvió a reunir con los empresarios y les dijo: aguanten 2 meses los precios, necesito aire, no sé para qué necesita aire, pero necesita aire, aguanten 2 meses los precios. Ayer un periodista mostró un correo de uno de los empresarios que le prometió a Macri: no te hagas ningún problema, quédate tranquilo, nosotros te apoyamos. En el momento que salió de la reunión, mandó un correo electrónico ordenando el aumento de un 8% en todos los productos, porque lo que viene no vamos a tener cómo aguantarlo. Esta es la promesa del capital que se mueve en Argentina. No tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Estamos hablando de interesantísimo programa, de lo que está pasando lamentablemente en Argentina. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Fabián, quiero volver contigo. La campaña del 2015 se centra básicamente en el tema de corrupción. Durán Barba, el principal asesor político de Macri, el asesor de campaña, el periodista Lanata también impulsan esta idea, ¿no?, firme de que el problema de Argentina es básicamente la corrupción. Que tampoco podemos negar los hechos de corrupción, por supuesto. Y la gente vota en corrupción, vota contra la corrupción. Sin darse cuenta, no sé, porque la Argentina parecía una sociedad bien de izquierda en el último tiempo, ¿no? Que su voto lo comprometía directamente a favorecer a los sectores empresarios y a la derecha, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué le han vendido a los argentinos? Es muy gracioso. Como decía Tato Bores, sería un buen chiste si no fuera una joda grande como una casa. Durán Barba parte de una base. Él parte de 2 bases. Todo esto que voy a decir está publicado, está en libros inclusive. Durán Barba dice: a la gente hay que darle mentiras y sensaciones. Nunca prometas nada, porque los votantes son simios con sentimientos. Punto 1. Cuando le plantean Macri, no hay cómo generar una campaña a favor de Macri. Es un empresario, en Argentina todo el mundo sabe que ha vivido estafando al Estado, que su fortuna viene de estafas al Estado y que es un hombre sin ningún tipo de carisma. Lo que plantea Durán Barba es, entonces no hace falta hacer campaña a favor de Macri. Hay que generar una campaña de mentiras y de odio hacia Cristina Kirchner lo suficientemente fuerte como para que la gente la odie. Después que esto suceda, cualquier estúpido puede ser presidente. Esto es textual. Voy sobre la última frase de Durán Barba cuando le dicen: bueno, y con Mauricio es como un perro grande, bien entrenado, puede hacer cosas fabulosas. Esto que estoy diciendo es público. Entonces lo que sucede es que hay una gran y muy larga operación mediática llevada adelante por Clarín. Hay una ley en Argentina que permite que un holding pueda tener 24 empresas de comunicación. Clarín tiene 240, se las debe a Menem. Y cuando se hace la nueva ley de servicios audiovisuales, Clarín es el único que no la respeta. Y comienza una guerra contra los Kirchner.
Vos decías recién y dabas por sentado que no se puede decir que no ha habido corrupción en Argentina, y yo te voy a comentar lo siguiente. De todo lo que le han investigado a Cristina Kirchner no han encontrado absolutamente nada. Punto 1. Si creemos en la institucionalidad, digo que a esto es lo que juega la derecha permanentemente, por lo menos cuando no tienen el poder. A Mauricio Macri le han encontrado 47 offshore. Todo el mundo se acuerda, porque fue una noticia muy conocida, el caso de López, que lo encontraron tirando bolsos con 9 millones de dólares adentro de un convento a través de un muro. Cuando empiezan a investigar, López es primo de Calcaterra, es socio de Calcaterra, primo de Macri, y es uno de sus testaferros. Ha habido una gran campaña mediática, ha habido una gran campaña mediática de odio, y esto caló fuerte, y la gente hacía chistes, y decían que se vaya la yegua, como dijo Cristina una vez, yo he soportado en un mismo día que me digan yegua, puta y montonera, ¿no? Porque estas eran las manifestaciones de la democracia, impulsado por una serie de medios de comunicación. Y entonces la gente terminó serruchando la rama sobre la que estaba sentada. Más allá que lo que dice Armando y Jaime, efectivamente, mira, hay una cosa, en los últimos 60 años, el otro día estaba revisando una curva, no revisando, mirando, porque yo no soy economista, los únicos 4 años que Argentina, en los últimos 60, no tuvo déficit fiscal, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. No hubo déficit fiscal, están los gráficos, esto es así, es un dato concreto. Y entonces la gente terminó entreteniéndose sobre esto. Yo acá puedo hacer 2 pequeños paréntesis históricos que me parecen importantes y son muy poco simpáticos. Allá por el finales del año 1880, Oscar Wilde, este escritor irlandés que fue tan lúcido, dijo: la humanidad está compuesta por un 95% de imbéciles. Es algo para tener en cuenta. En el año 45, Jauretche decía a la gente: cuando está mal, vota bien, y después se aburre, y cuando está bien, vota mal. ¿No? Porque él decía, a ver, a la clase media, cuando se está muriendo de hambre, vos le decís, vamos a quemarle el auto a aquel que es el que tiene nuestra plata, y va. Cuando empieza a comer y a sentirse más cómodo y demás, le decís, che, vamos a ponerle un cartel a aquel diciéndole que es malo, y dice, no, bueno, no es tan así. Entonces, la labilidad de la falta de inteligencia y la falta de formación hace que los pueblos cometan muchas veces los mismos errores. Yo estaba diciéndote recién, Argentina es la 4ª vez que va al Fondo Monetario Internacional. Esta es la más dolorosa, seguramente, porque Kirchner entregó un país desendeudado y se había pagado la deuda con el fondo. La primera vez fue en el año 46, después que el general Aramburu golpea el gobierno de Perón. Perón deja un país industrializado y él va a la deuda. La segunda vez, durante la dictadura militar, toman una deuda de 5.000 millones de dólares y devuelven el país al final de la dictadura con una deuda de 45.000 millones de dólares, plata que se fugó, que no estaba en ningún lado. La tercera vez fue de la Rúa, que da un discurso exactamente igual al de Macri. Es más, están haciendo una cosa muy graciosa en internet, que porque además el discurso duró al mismo tiempo. Ponen la imagen de Macri y la voz de la Rúa. Y ahora, Macri recibe un país, insisto, desendeudado, y le carga 140.000 millones de dólares de deuda externa en 2 años. Y era lo que decía recién Jaime. Cuando Duhovne fue a Wall Street hace una semana y media a vender deuda, le dijeron, ustedes no van a poder pagar esto. Ustedes no tienen cómo recuperar esto y ustedes, el país se les va a prender fuego. No compramos más bonos de Argentina. Y entonces esto, sin contradecir a mis amigos, sino acoplándome a esto, no es un problema económico, es un problema político. Es un problema de decisiones políticas, donde hay gente que decía, al final nos convencieron de que los Kirchner se robaban todo, pero nosotros cuando ellos se robaban todo, nos iba bien. Ahora estos no se roban nada y nosotros no tenemos un peso en el bolsillo. Y Macri sigue usando el tema de la pesada deuda, ¿no? Heredamos una pesada herencia, y ya el chiste es, bueno, macho, si te pesa tanto la herencia, devolvela. Porque no hay cómo explicar desde la economía, sin apoyarte en la política, de qué es lo que está pasando.
Entonces, lo que decía el recién es cierto. Han sido unos grandes generadores de expectativas apoyados por 240 medios de comunicación. Y cierro con esto, ese favor no fue gratis. Ahora vamos a volver justo con las preguntas alrededor de eso. Armando, en las elecciones del año pasado en Ecuador, segunda vuelta, el momento donde se crispan las cosas, se polariza, se intenta meter miedo de un lado y del otro. La derecha de Lasso decía, si gana Lenín Moreno, vamos camino a Venezuela. Los partidarios de Lenín Moreno les respondían, si vamos con Lasso, vamos rumbo a ser Argentina. ¿Cuánto influye la crisis argentina en la percepción de la gente, de los países vecinos, de nosotros mismos? No, por supuesto que va a influir en términos de... a ver, yo creo que va a influir en primer lugar en la percepción sobre las limitaciones y las restricciones de esta nueva ola, digamos, de gobiernos liberal conservadores que empezaron a aparecer en América Latina. Evidentemente, Macri hasta finales del año pasado era el político más exitoso de esa oleada. Claro. En términos políticos, además, porque ganó las elecciones. Parecía que... lo interesante de Argentina es cómo cambian las percepciones en pocas semanas, ¿no? Hace unas 3 semanas, si tú agarrabas un periódico argentino, las preguntas eran si ganaba en primera vuelta o en segunda vuelta la reelección de aquí a 2 años. Digo, lo planteaban ya en esos términos. No, por una parte por la situación en la que él se encontraba, pero también por la debilidad de la oposición. Y hoy en día muchos se están preguntando si al final el hombre va a poder llegar a la elección y si se va a poder presentar, digamos. Entonces, también hay estas situaciones ahí del pulso que van. Pero a tu pregunta, sí, yo creo que lo que nos muestra esto en general es lo complicado que es gestionar. A ver, y lo decían en el otro día, justo hablando de esto, ¿no? Es más fácil ganar una elección que luego gobernar y consolidarse políticamente, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que cuando estuvimos hablando la última vez decíamos, la gran pregunta de Macri no es tanto, a ver, estas son victorias importantes, pero la gran pregunta es si va a poder consolidar realmente una nueva orientación y si va a lograr construir una hegemonía política y cultural en la Argentina de nuevo cuño. La respuesta ya la tenemos ahora, no. En eso sí, no. Ahora, eso no quiere decir que está muerto políticamente, nada, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero evidentemente, esta idea de que tú, de que tú podías consolidar una nueva orientación muy sólida, ¿no? Y que rápidamente muestra resultados y que se consolida electoral y políticamente, sí, yo creo que se ha desvanecido y es una gran pregunta para todos, ¿no es cierto? A ver, Armando, mira, yo quiero insistir de hablar un poco de lo que nos dejan los procesos electorales y tú ahí tienes muchísima experiencia. Los analistas hoy día dicen, ¿por qué se asombran? Macri era la derecha más rancia, era un empresario que solo iba a gobernar para los ricos. Tú escuchas bastantes análisis sí, diciendo aquello. Bueno, de alguna manera esto se ha verificado. Han venido tarifazos, baja de impuestos a quienes más tenían, etcétera. Más allá de que se puedan discutir los modelos, bueno, en los hechos es la ruta que se ha tomado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? La verdad queda oculta detrás de los procesos electorales, la verdad de quién se es, la verdad de las intenciones de realmente lo que tienes, o decir, bueno, sabes, sacar un globo y decir, yo te voy a hacer feliz, es suficiente. Es que, a ver, yo te diría que sí, Durán Barba, en una cosa sí tiene razón, nos guste o no nos guste. Es decir, los procesos electorales son procesos donde la emotividad es muy grande. Y la verdad, las decisiones electorales siempre están cargadas con un grado muy grande de emotividad, ¿no es cierto? Y un poco la pregunta es cómo nosotros, de un lado y del otro, tú vas a generar cierto tipo de emociones. Puedes tratar de construir emociones a partir también de la racionalidad, de la explicación, de la persuasión democrática. Como también puedes construir emociones a partir de juegos mercadotécnicos, temores, etc. Eso es una elección, ¿no es cierto? Entonces tampoco nos debería extrañar de que también en una elección entra mucho en juego, en cada elección, ciertos momentos emotivos de la gente, ¿no es cierto? Y no necesariamente esos momentos emotivos
evalúan demasiado hacia atrás o demasiado hacia adelante, ¿no? Es decir, estamos ahí, ¿no? Somos unos animalitos también que nos emocionamos, odiamos, queremos, nos hacemos engañar, pero también como en el amor, pues, ¿no es cierto? Así también es. Elección es como el amor, sin duda alguna. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es que en una elección, y eso también es un dato importante, en una elección tú siempre comparas frente a otro. Entonces, hay un tema también de comparación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? No necesariamente toda la gente que ha votado por Macri era gente que era así absolutamente afina a Macri, ¿no es cierto? Mucha gente ha votado con él porque frente al kirchnerismo, digamos, decía, no, a mí por X o Y razón, a mí el kirchnerismo se me agotó, digamos, ¿no es cierto? O porque ya estoy cansado o y quiero que se vaya. O quiero que cambie, ¿no es cierto? Lo que quieras. O hasta el error del candidato kirchnerista, ¿no es cierto? Me reí porque tengo un amigo que es fuertemente kirchnerista, la está pasando muy mal, y dice, yo todos estos la próxima vez que quieran un cambio, que vayan a la peluquería y se dejen de joder. Así se calman, ¿no es cierto? O que hagan, ¿cómo se llama? Algo de control de ira, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero es cierto que, entonces, en cierto sentido, la habilidad de gente como Durán Barba, que es el asesor electoral de Macri, y del aparato del PRO, eso hay que reconocer también, la habilidad que ellos tuvieron es de camuflar elementos que eran negativos de la biografía de Macri y de la característica del grupo político ¿no? Camuflarlas, resaltando otras que sí eran muy interesantes en esa coyuntura, ¿no es cierto? El tema del cambio, incluso la informalidad, ¿no es cierto? Es decir, frente a un kirchnerismo que es más militante, vieja política, bueno, nosotros somos tipos súper modernos, se hacen la burla mucho de los globos, ¿no? Es un mundo muy posmoderno, ¿no? Medio frívolo, ¿no? Que tal vez hasta cierto punto también conecta también con nuestra frivolidad de todos nosotros en esta sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, lo que te digo es que no necesariamente uno puede considerar que los apoyos políticos a Macri eran apoyos, digamos, absolutos a su ideología, era una validación. No, eran una mezcla de, por supuesto, gente con una visión ideológica que está también a eso, pero también había gente que lo elegía por defecto, gente que se emocionó ese momento con la necesidad de un cambio, porque le cayó simpático, etc. Entonces, y ese conjunto de elementos son los que le permiten. Ahora, él sí tuvo la habilidad, y eso hay que mencionar, y es también parte de la crisis, ya estando en el gobierno, él tuvo sí la habilidad política de dividir al peronismo, ¿no? Aprovecharse las fisuras, hizo política, y ese también es un tema, y ahí está evidentemente conectada la política con la economía. Yo sí considero que hay desequilibrios fiscales bastante fuertes en la Argentina, pero otra vez la pregunta es por dónde a quién tú le quitas y a quién tú le das. Es una decisión política. Y por ejemplo Macri, para mantener su estabilidad política, por ejemplo, no ha quitado nada a los gobernadores, ¿no es cierto? Y entonces ha seguido manteniendo un nivel de gasto muy alto, porque eso le permitía su... Bueno, gobernadores argentinos, aquí viene el FMI. Claro, pues los gobernadores argentinos, la mayor parte peronistas, ¿no es cierto? No, ha decidido reducir los impuestos a los grupos empresariales más grandes. Entonces, en algún lado tienes que aumentar el gasto, en este caso, perdón, en algún lado tienes que hacer, que es obviamente las tarifas a la gente. A ver, Jaime, dos cosas que te quiero preguntar. En un sondeo de opinión que ha hecho el periódico El País, definitivamente el retorno del FMI es percibido como una venta de soberanía, se lo toma con mucho miedo, con mucho estupor, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, ¿qué es lo más severo que pudiera pasar con la llegada del FMI? ¿Qué es lo más grave que le pudiera pasar al argentino promedio, digamos, ¿no? A la gente, a la clase media? ¿Cómo tú lo ves? Definitivamente es una venta de la soberanía, de la política monetaria, de la política económica que puede tener un país. Y la afectación va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no tiene un principio social en las decisiones que toma. Cuando comienza a aplicar las políticas macroeconómicas, siempre están ligadas, por un lado, de la mano de lo que hace el Banco Mundial, que hace programas de fomento al agro, fomento al sector microempresarial, pero el otro comienza a generar restricciones al gobierno. Restricciones en cuanto a qué? A la posibilidad de tener una economía que comience a crecer, que comience a despegar y acompañar lo que necesita en ese momento Argentina. La evidencia de lo que está haciendo el señor Macri es muy clara y se ve en las calles. Uno iba por barrios como Palermo, el Alto Palermo, donde
uno estaba tranquilo porque había clases medias, medias altas, etcétera, etcétera. En el último año uno comienza a ver gente en la calle durmiendo en los malls, en las puertas de los cines, los índices de delincuencia que seguramente con estas medidas van a verse incrementados, porque hay uno que es la delincuencia habitual, la delincuencia organizada, pero hay otro tipo de delincuencia que es la de necesidad que se ha venido incrementando en este tiempo. El otro día escuchaba al comandante de la policía de Buenos Aires que decía que es impresionante cómo está creciendo la delincuencia. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Va a aplicar medidas que iban en torno a lo que decía Armando. Van a comenzar a decidir a quién yo comienzo a favorecer y en desmedro de quién. Y ahí viene acompañado el tema de la inflación. Macri en su campaña decía, no, en mi gobierno no hay inflación. Es más, un gobierno que tiene inflaciones tan altas es un mal gobierno. Si yo me paso de la inflación, seguramente voy a ser el primero en denunciarme, y no lo ha hecho. Ni el Fondo Monetario Internacional le cree su proyección, él la proyectó 15%, si no estoy equivocado. Ya le ha dicho que por lo menos va a ser 19,5%, 19,2% el Fondo Monetario Internacional. ¿Y en qué se traduce esto? Que sigue siendo alta, ¿no? Para que la gente nos entienda. Y que probablemente no cumpla, ¿no? Porque la inflación él siempre prometió que iba a estar alrededor de eso, pero ha sido descontrolada. ¿Cuándo la inflación es mala? Cuando yo digo 20 y me paso al 40, al 30, hay una desviación grande. Jaime, Marcos Peña ha dicho, no de la semana de gobierno, si hacemos las cosas bien, como las vamos a hacer, el dólar va a estar cerca de 9. Si hacemos las cosas muy mal, el dólar va a estar cerca de 16. Cerró en 24. Exactamente. Cerró en 24. Y ese es el tema, ¿no? Que la gente ahora... ¿Cómo pegan estas medidas? Si van a ir a favorecer a estos empresarios que por lo general son intensivos en capital, no son intensivos en mano de obra, no es que se va a generar mucho más empleo. Lo que se pretende en realidad con eso, más que favorecer el empleo, es atraer divisas por el sector exportador fundamentalmente. Pero la gente de a pie lo que está viendo con la inflación es clarísimo. Uno escucha a la gente en Buenos Aires, ve noticias de Argentina. Hoy día yo me está alcanzando para comprar 10 panes, no sé si mañana me va a alcanzar para 8 o si pasado para 6 y tengo que trabajar más. El desempleo que está creciendo en Argentina. Entonces, todo lo que está haciendo que supuestamente debería favorecer a una mayor exportación, nuevamente no está teniendo un resultado en la población, ni siquiera en las cifras macroeconómicas. Todo esto que nos has explicado, que es un escenario lamentable, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros que somos el país limítrofe, tomando en cuenta dos factores? La Argentina es uno de nuestros compradores, ¿no? de gas, uno de nuestros principales socios, ¿no? comerciales. Y lo segundo, el año pasado, no sé si el año pasado, el 2015, hay una información, un dato del Banco Central que indica que el 8% de remesas recibidas provienen de la Argentina. ¿Cómo ves, o sea, cómo afecta, ¿no? en estos dos temas, o tres temas que te apunto? Evidentemente nos va a afectar, ¿no? Porque la relación comercial con Argentina se va a comenzar a ver deteriorada. Primero que ellos están en riesgo de entrar otra vez en un default. El 2001, siguiendo la misma receta que están siguiendo ahora, entraron en un default. No la misma exactamente, pero muy parecida, sobre todo en la parte del Fondo Monetario Internacional. Un default que implica que no van a tener dinero suficiente para pagar las importaciones que ellos están haciendo. Argentina en el último tiempo, y ahí, Fabián, al margen de lo que decía Fabián del déficit, que en realidad tenían superávit fiscal, también tenían un superávit en la balanza comercial. En este momento tienen un déficit en la balanza comercial, es decir, importan más de lo que están exportando. Entonces no tienen la generación de dinero suficiente, de dólares suficientes para enfrentar las necesidades de importación. El segundo punto, ¿cómo nos afecta esto en las remesas? Es muy duro porque justamente la mayoría de las personas que van en busca de una mejora en la vida, una mejora económica, poder generar recursos que tal vez no están encontrando en el último tiempo en Bolivia. Sin embargo, también hemos visto que el nivel de remesas argentinas es importante, pero se ha ido reduciendo porque hay mucha gente que ha vuelto también de Argentina al país porque ha encontrado diferentes expectativas en Bolivia. Otro día estaba con un señor en un minibús que me decía, yo me volví de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque aquí encuentro mejores expectativas. Él se había ido a principios del 2000, de la década de los 2000, del principio de siglo, y decía, me fui de Bolivia porque no tenía nada, no encontraba trabajo, no sabía qué hacer, y se volvió y ahora tiene un minibús, es un microempresario y que le alcanza para lo que él necesita. Sin embargo, obviamente esta cifra se va a ver disminuida, ¿no? Va a bajar el nivel de remesas seguramente a medida que va incrementándose esta crisis en los sectores que... ¿Esto es una afectación muy grave para nuestras reservas? Afecta, pero no es lo más trascendente, ¿no? Nuestras reservas en general ya están bastante estables. Hemos tenido un descenso muy grande desde el 2015 que llegaron a
15.000 millones de dólares más o menos. Ahora están alrededor de 10.000, con picos de subida y bajada, pero con pronósticos que se han hecho dentro del presupuesto general del Estado, dentro del presupuesto general en Bolivia, que tenían un precio del barril de petróleo mucho más conservador, $40. Hoy en día vemos que esto está mejorando, la perspectiva 70, ¿no? Claro, y la perspectiva es a que cierre mucho más, de forma mucho más alta. Goldman Sachs, los expertos en esos pronósticos, ya han dicho que podría mantenerse alrededor de los $65, $70 para fin de año, y eso implica que nosotros nuevamente vamos a tener una economía pujante. Argentina tiene una debilidad muy grande. Ellos aportan mucho a sus sectores privados de exportación: soya, maíz, trigo, los grandes agroindustriales y la manufactura. La manufactura en este caso se está viendo deteriorada. ¿Por qué? Por la gran cantidad de importación que está llegando, que ya lo ha dicho Fabián, y el otro es un tema incierto, porque son commodities. Argentina, por más de que es uno de los países más importantes en cuanto a exportación, es una de las potencias exportadoras, no tiene el control sobre el mercado de los commodities. Entonces está la expectativa de la fluctuación de lo que pasa en el mundo respecto a esto. Entonces, las apuestas que uno hace o las expectativas que uno genera hacia dónde dirijo mis recursos, dónde hago los recortes fiscales, dónde quito las subvenciones, tienen que tener una orientación global, no solo pensar en lo que ha ocurrido en los círculos de influencia. Y ahora lo que decía Armando, lo que decía Fabián, ahí tiene una deuda además Macri pendiente, porque no olvidemos que con esta última devaluación, el sector que se ha visto más favorecido han sido varios ministros de Estado, varias empresas cercanas a él, que han ganado millones de pesos argentinos solo con la variación del precio de cambio. Me tengo que ir un corte, volvemos en el siguiente bloque a seguir hablando de este interesantísimo tema, la crisis en Argentina. Volvemos a esta casa, no es hotel. Ya lamentablemente las conclusiones de un programa interesantísimo. Lamentamos mucho lo que está sucediendo en la Argentina. Lamentamos esta situación que nuevamente vuelve a atravesar y que directamente le afecta a las personas más pobres, ¿no? Que son siempre al final los que pagan los platos rotos. Armando, una conclusión, un minuto. Un minuto. Mira, yo creo que simplemente para completar el análisis, en este momento la situación es bastante compleja. Como decía el colega, el acuerdo con el fondo va a implicar de una u de otra manera algún tipo de política fiscal restrictiva, y eso lo va a tener que hacer el gobierno de Macri en un momento de enorme debilidad política, ¿no es cierto? Con su credibilidad muy dañada, con los aliados que le empiezan a fallar, porque obviamente cuando ya pasa una de estas cosas todos se tratan de alejarse. Entonces sí, yo creo que estamos, sin ser catastrofistas, sí va a ser un año y medio muy complejos, y además año electoral, el próximo año es año electoral en la Argentina, lo que tampoco facilita que se tomen ciertas decisiones. Entonces sí esperemos de que haya condiciones para por lo menos estabilizar a la economía argentina. Yo creo que todos quisiéramos que por lo menos se estabilice, pero yo diría, la política ahora empieza a ser mucho más complicada para Macri en los siguientes, hasta el final de su mandato, y a ver cómo resuelve esta cosa que es muy difícil. Y en el caso nuestro, sí, yo creo que hay un temita a lo que decía, que así nosotros tendríamos que ver, no es tanto con la Argentina, pero sí estamos en un momento de muchas turbulencias a nivel de tipos de cambio, a nivel de tasas de interés en el mundo. La política boliviana hasta ahora ha sido bastante sólida en todo esto, pero sí creo que tenemos que estar siempre viendo estos nuevos contextos. Fabián, un minutito. Le decían a los argentinos que no queremos ser Venezuela, y terminaron siendo Grecia. Yo recuerdo con mucha tristeza cuando, de la mano del Fondo Monetario Internacional, Grecia tuvo que salir a vender islas para pagar la deuda, su territorio para pagar la deuda. La conclusión mía es la de Jaureche. La gente cuando está bien vota mal. Los convencieron de que vivían mal, y como tenían la panza llena podían salir a gritar lo mal que vivían. Ahora tienen la panza vacía porque votaron mal. Creo que si una serie de operaciones, entre ellos una operación de prensa con intereses muy fuertes en los capitales que hoy se mueven en Argentina, llevaron a la gente a cometer este error
por cuarta vez en 40 años, creo que tenemos que ponerle mucha atención para que la falta de inteligencia no nos lleve puestos a nosotros también. Jaime. No todo lo que brilla es oro. Se ha llegado con muchas promesas, no se ha cumplido ninguna. La receta del Fondo Monetario Internacional, en Argentina particularmente, nunca ha sido exitosa. Nunca, y lamentablemente es una medida desesperada. Creo que lo importante para la gente es que entienda las consecuencias de las decisiones que toma y vea cómo lo va a afectar a uno en el largo plazo. Creo que eso es algo que tal vez las clases medias argentinas sobre todo no han pensado en el momento de la elección, y ver que cambiar dramáticamente o dar un giro de 180 grados a veces no es la mejor solución, sino que te puede rebotar en contra. Les quiero agradecer a los tres por haber estado acá, y un programa interesante, pero un programa a la vez lamentable. Lamentable lo que hoy está viviendo Argentina. Ojalá que las condiciones que ponga el Fondo Monetario Internacional, y aquí le voy a pedir esto realmente a todos los santos, no sean tan duras como las que hemos visto en el año 2000, en el año 2001, donde los argentinos verdaderamente estaban atravesando hambre, ¿no? Esperamos que eso no vuelva a suceder. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muchas gracias por haberme acompañado, que es en la programación de ATV. Hotel.